observa, maestros? Sí se observa, Tina, si no hazle crecer en número de letra. Ya voy a aumentar el tamaño. Sí, tamaño. ¿Ahí se observa? Sí se observa, Tina. Sí. Ok. Esta fue mi primera sesión de la segunda unidad. Colegas, nosotros estamos trabajando en otra situación significativa, ¿no? De Arguedas. Es sobre la promoción de valores. Entonces, la primera sesión se titula Introducción a la obra Fuente Ovejuna y contexto histórico. Está la competencia lee, las capacidades, los desempeños precisados es participa activamente en la discusión sobre el contexto de la obra, relaciona el contenido de la obra en situaciones actuales, expresa opiniones respetuosas y argumentadas. En las evidencias está la lectura guiada, análisis en grupo, desarrollo de las fichas de análisis, lista de situaciones donde existen injusticias y abusos. Creo que esta es la que más importa. A ver, colegas, voy a compartir. El inicio está a 20 minutos, ¿no? Sabemos que el inicio ya está todo, creo que todos ya saben, su motivación, recuperación de saberes previos, problematización y propósito de la sesión. La maestra saluda y les brinda la calurosa bienvenida. Se puntualiza las normas de convivencia. La maestra presenta la situación significativa de la unidad 2. La maestra realiza preguntas de opinión y reflexión sobre la situación significativa. Luego, ahora sí, pasamos a la actividad propiamente dicha de, ¿no? de esta primera actividad. Para eso, observan un video, las mejores frases de Joker. Después de observar el video, la maestra formula las siguientes preguntas para el recojo de saberes previos. ¿Por qué el personaje hizo justicia con sus propias manos? ¿Era una persona normal o tenía problemas mentales? ¿Qué opinas sobre la justicia social? ¿No? Que justamente la obra, ¿no? Fuente Ovejuna se presta a esta temática, ¿no? Por eso es la pregunta. Y responden los jóvenes, ¿no? De forma individual, preguntamos a cada uno. Responden y después hacemos una dinámica más motivadora, una pregunta, que es, ¿no? Escribiendo en la pizarra. ¿Quién es el responsable cuando todo un pueblo se une por justicia? Entonces se pide a los estudiantes que comenten libremente qué entienden por esta frase y si creen que un grupo unido puede cambiar situaciones injustas, ¿no? O piensen, ¿no? Si un grupo unido podría cambiar algo, ¿no? Luego se presenta la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega como un caso real adaptado al teatro que trata ese tema. Solo se le menciona, no es que ya se le presenta. Luego la maestra formula la pregunta retadora, que está en la situación significativa de la unidad 2. ¿De qué manera se presenta la falta de valores en la obra Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega? Ese es el reto. Y luego la maestra da a conocer el propósito de la sesión, el título, instrumento de evaluación, la importancia de la actividad de aprendizaje. El propósito es conocer y comprender el contexto histórico-social de la obra Fuente Ovejuna y reflexionar sobre cómo los valores de justicia y solidaridad se practicaban en el pasado y se necesitan en la actualidad. Luego pasamos a lo que es gestión y acompañamiento para el desarrollo de la competencia, que son 60 minutos. Antes de la lectura, se pide a los estudiantes que se agrupen de 4 por colores que les gusten. Luego realizan hipótesis e infieren sobre la lectura a leer. Luego hacemos una breve exposición dialogada de estas 3 cositas que se ven, ¿no? sobre el contexto histórico de Fuente Ovejuna en España en el siglo XV, cómo era, ¿no? Cómo se dio la transición, ¿no? El abuso del poder de los y el personaje comendador y su papel como un símbolo de la injusticia feudal. Entonces, durante la lectura se hace una lectura guiada de manera individual, o sea, van a leer cada uno de los estudiantes. Y es un fragmento pequeño, no tan extenso, está con las frases más resaltantes de cada personaje.
Entonces ahí está el fragmento introductorio de la obra. Realizan pausas breves para identificar los temas, así como los valores y antivalores de la obra, y contrastan su hipótesis. Después de la lectura, ¿no?, responden quién es el comendador, cómo trata a los habitantes del pueblo, qué papel juega la autoridad en esta obra. Y luego tenemos el análisis en grupos. Entonces la pregunta guía es: ¿qué situaciones actuales recuerdan a lo que vivía el pueblo Puente Ovejuna? Entonces los estudiantes para eso tienen que indagar, sistematizar, conversar y reflexionar en grupos, y luego van a hacer una lista de situaciones donde sienten que hay injusticia o abuso en su entorno, como la escuela, la comunidad y la sociedad. Mientras van trabajando, hacemos la retroalimentación para que hagan mejor este análisis, ¿no? La pregunta grupal es: ¿qué relación encuentras entre la obra Puente Ovejuna con tu contexto actual? ¿Por qué crees que ocurrió esos hechos en la obra Puente Ovejuna? ¿No? Ver las causas, ¿no? ¿Qué pasaría si en la actualidad se suscitaran similares situaciones en tu comunidad? ¿Cómo actuarías? ¿Qué otra solución le pondrías tú? Bueno, entonces luego se refuerza la idea que la literatura permite reflexionar sobre la realidad social, ¿no? Entonces toda literatura que leemos, no solo estos, ¿no?, para tener en la cabeza, sino nos permite, ¿no?, relacionar lo que fue el pasado con el presente. Y se menciona que en las próximas sesiones se profundizará más en cuanto a los personajes y los valores que emergen de esta historia. Y luego al final hacemos un debate literario. Cada grupo comparte una reflexión o situación actual que vincule con lo discutido. Y los estudiantes evalúan sus aprendizajes en una lista de cotejo, respondan a preguntas de metacognición. Y para la siguiente sesión leerán un fragmento designado de la obra, ¿no?, en cuanto a Laurencia y Frondoso, y investigar brevemente qué significa solidaridad y en qué momentos de nuestra vida hemos practicado. Eso deben traer para la próxima sesión. Eso sería, maestro. Bueno, ustedes... Bien, maestra Faustina, por favor, al inicio, por favor. Por favor, a ver, todos vamos ya analizando lo que ha presentado el grupo. Igual, lo mismo que vamos a decir ahora, ustedes tienen que implementar en la corrección de sus actividades de aprendizaje, ¿ok? Recuerden que ustedes van a mandar evidencias de lo que vamos a implementar. Así que, por favor, muy atentos, ¿ya? Bien, vamos al inicio. Me parece muy bien. Hay preguntas bastante potentes en la sesión, que tienen suficiente potencial para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Sin embargo, lo único que vamos a pedir a este grupo, y vamos a apoyarles en ese aspecto, es ordenarse. Ordenarse en el sentido de qué quiero conseguir de mis estudiantes. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa vamos a ir al inicio. A ver, al inicio, maestra, por favor, al inicio. ¿Ese es el inicio? Ya, ahí está el inicio. Bueno, la maestra saluda, ya, bajamos. Ya, ahí. Miren, la maestra formula las siguientes preguntas para el recojo de saberes previos. Ojo, recojo de saberes previos, ¿ya? Primero, ¿por qué el personaje hizo justicia con sus propias manos? A ver, tendría que entender lo que ha dicho más atrás. A ver, vamos atrás, a ver, ¿qué hay? ¿Qué se ha mostrado atrás para que pregunte eso? Sigue, por favor, a ver. Ya, muy bien, en base al video, ¿no es cierto? Observan un video de mejores frases de Joker. Ok, ahora sí. ¿Por qué el personaje hizo justicia con sus propias manos? ¿Era una persona normal o tenía problemas mentales? ¿Qué opinas sobre la justicia social? Fíjense ustedes.
Participaciones, por favor. ¿Las preguntas son de tipo de recuperación de saberes previos? ¿Lo consideran así? Recuperación de saberes previos es aquello que sabe el estudiante, ¿verdad? Y que ya recuperamos, que por ahí se ha olvidado, tiene luces, o que yo ya he trabajado, ok. Entonces le presento un video y en base a ese video la docente pregunta por qué el personaje hizo justicia con sus propias manos. ¿Está recuperando saberes previos o está midiendo la comprensión del texto? Maestro Joel, yo lo veo más que nada que está preguntando con respecto al video. Más no Entonces, está midiendo la comprensión del texto, ¿no es cierto? Claro. Siguiente, ¿era una persona normal o tenía problemas mentales? También está orientada al texto. Sigue midiendo la comprensión del texto. ¿Qué opinas sobre la justicia social? Ahora es... Ahí sí. Y está pidiendo una reflexión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense, ahí vamos a ir a ver, desde ahí ya tengo que ir pensando, ¿qué está buscando mi docente acá? Uno sería, que quiere trabajar la justicia social. Puede ser, ya. Ok. Luego habla de problemas mentales, ya me imagino de por qué del Joker que ha presentado, su enemigo de Batman, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Ya, entonces ahí ya... ¿Qué tiene que ver con justicia social? Ya empiezo a tener conflicto por el hecho de que no le encuentro coherencia. Bueno, el primero sí se relaciona. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, maestros, si queremos rescatar saberes previos, verdaderamente tengo que rescatar saberes previos. Ahí son las preguntas del tipo saber. ¿Qué sabías de... sobre el tema, etcétera? Como en este caso, la única que estaría orientado es ¿qué opinas sobre la justicia social? El chico... También, maestro, la siguiente, ¿quién es responsable cuando todo un pueblo se une por justicia? Ya, ahorita vamos a pasar a esa pregunta. Esa es la que moviliza más. Ya, ahorita vamos a pasar a esa pregunta. Vamos a ir paso por paso, ¿ya? Primero, saberes previos. Entonces, lo que tenemos que buscar, maestros, es recuperar los saberes previos del estudiante. Implica realizar preguntas en donde yo he trabajado anteriormente ese tema con mis estudiantes, o quizá que los estudiantes ya deberían de saber por encontrarse en tal o cual grado. Entonces, ahí prestemos la atención a las preguntas de saber. Las primeras dos, no son preguntas de saberes previos. Y otro tip acá es que realizo preguntas de saberes previos. No lo realizo por realizar, sino lo voy a realizar orientado a lo que voy a desarrollar. ¿Ok? Un ratito, por favor, un momentito. Hijo, dime. Dime, papá. Dime. Dale una llamadita. Ya, papá. Chao. Estoy en una sesión, te llamo luego, ¿ya? Ya, bien. Entonces decíamos, hay que hacer bien las preguntas de saberes previos y tiene que estar alineado a lo que yo voy a desarrollar más adelante. Por ahora, bueno, vamos a ver. Hay dos preguntas que están orientadas a justicia. ¿Ya? Debería ir por ese lado. Vamos a la dinámica motivadora. Escribe, dice en la pizarra, ¿quién es responsable cuando todo un pueblo se une por justicia? Fíjense ahí. ¿El estudiante podrá responder? Fíjense que si va a responder, lo va a hacer a partir de sus saberes previos. ¿No es cierto? Pero esta pregunta ya es potente, maestros. Esta pregunta ya requiere que el estudiante asuma una postura
Y según el pensamiento crítico de Lippmann y Casani decíamos, muy bien, el estudiante tiene que asumir una postura, pero producto de una investigación, producto de información a la que ha alcanzado el estudiante. ¿Ok? Miren, ahí hay una pregunta potente. Ya. ¿Y quién es el responsable? Ya, iríamos, sigue, ¿ve? La intención sigue justicia. Sigue justicia. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Se pide a los estudiantes que comenten libremente qué entienden por esta frase y si creen que un grupo unido puede cambiar situaciones injustas. Muy bien, lo van a hacer a partir de sus saberes previos. Ojo, lo van a hacer a partir de sus saberes previos. Ahora, se presenta la obra Fuente Ovejuna. Bien, todo lo que ha hecho, lo ha hecho con intención de presentar la obra Fuente Ovejuna como un caso real adaptado al teatro que trata este tema. Ok, solamente es una presentación, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Presenta la obra y dice, formula la pregunta retadora, fíjense, retadora. ¿De qué manera se presenta la falta de valores en la obra Fuente de Ovejuna de Félix Lope de Vega? Les decía, lo único que nos está bien retador las preguntas, pero lo que nos está faltando es ordenarnos, maestro. Me habló de justicia social arriba y ahora ya me habla de valores. Como que ya yo, estudiante, sufro un conflicto, pero sí me estaba hablando de justicia y ahora me habla de valores. En Fuente Ovejuna. Ok, entonces ahí necesitamos ordenarnos. ¿Ya? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cuál es mi propósito? Y mi propósito en una sesión es solamente una, nada más. Es una, punto. ¿Ya? Entonces, para mí, inclusive, retador es este primero. ¿Quién es responsable cuando todo un pueblo se une por justicia? Eso ya es retador. Pero bueno, le ha puesto acá otra pregunta. Ok, también es retador. Pero, Es de la unidad, maestro. Bueno, pero tiene razón. pero claro, estás apuntando por dos lados que ya. Entonces, siguiente. Se da a conocer el propósito. A ver, ya muy bien. El propósito de la sesión, el título, el instrumento de evaluación y la importancia de la actividad de aprendizaje. Aquí está el propósito. Dice, conocer y comprender el contexto histórico social de la obra Fuente Ovejuna y reflexionar sobre cómo los valores de justicia y solidaridad se practicaban en el pasado y se necesitan en la actualidad. Ya está, otro tema dentro. Tercer tema. Contexto histórico social de Fuente Ovejuna. ¿Se fijan? Entonces, primero, repito, maestritos, todos nos hay que meter en la cabeza esto. Ya, yo voy a desarrollar tal tema y ese tema lo voy a desarrollar durante toda la sesión. Las preguntas, las actividades que voy a realizar, todo es en razón a esa pregunta retadora que le he dado al estudiante. Entonces, según esta, si descarto la primera pregunta sobre la justicia, ya, si descarto esta y planteo esta, ¿quién es responsable cuando todo un pueblo se une por justicia? ¿De qué manera se presenta la falta de valores en la obra de Fuente Ovejuna? ¿Ya? Entonces, mi propósito tendría que estar relacionado a esta pregunta retadora. Entonces, en la pregunta retadora está buscando que el estudiante analice o emita un juicio respecto a quién sería el culpable cuando hay una justicia popular. ¿No es cierto? Y otra, ¿de qué manera se presenta la falta de valores? Ya es otra pregunta, fíjense. Ya es otro tema. Justicia, valores, contexto histórico, sociocultural, no lo puedes trabajar en una sesión. Eso requiere muchas sesiones, mínimo 3, y eso, mínimo. Entonces, primer punto, maestritos, ordenarnos. ¿Qué es lo que queremos? Según el propósito, quieres que el estudiante conozca y comprenda el texto histórico social de Fuente Ovejuna. Entonces, hazle una pregunta en relación a eso que quieres.
Ejemplo, una pregunta podría ser, ¿por qué? El pueblo Fuente Ovejuna se rebeló contra el comendador. Ustedes saben que vivían una época, no sé, ya sabemos la historia de Fuente Ovejuna, de la autocracia predominaba ahí. Entonces lo relaciono. ¿Cómo dijo maestro? Quiero corregirlo ya. Porque el pueblo Fuente Ovejuna se rebeló contra el comendador. O una pregunta, otra podría ser, ¿qué relación guarda la situación del pueblo España con Fuente Ovejuna? Algo así. ¿Por qué relación guarda Fuente Ovejuna o el contexto español del siglo XVII, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, 17. ¿Qué relación guarda el contexto español del siglo XVII con el tema de Fuente Ovejuna? Ya, lo podemos ir mejorando, ¿ya? Claro. Pero ojo, no le lances las dos preguntas, porque las dos son bastante retadoras. Entonces, con el primero creo nos Tú quedamos. eliges, claro, tú eliges. Basta, lánzale uno, porque si le lanza dos, el chico no va a saber por dónde empezar. Okay. ¿Ya? Entonces, solo uno hay que lanzarle, pero que sea potente. Muy bien, ya está. Ahí ya lo alineo, fíjense, ya lo alineó la maestra. Ahora sí, y esto implica también, recuerden, alinear lo que es arriba, la recuperación de saberes previos, porque en recuperación de saberes previos pregunta otra cosa, pregunta sobre la justicia, pregunta sobre la justicia. Entonces, fíjense, la idea es que todo esté alineado. ¿Ok? Listo. Vamos. Bajamos. Desarrollo. A ver. Antes de la lectura. Muy bien, ¿eh? De tu cabeza no tiene que salir la pregunta que le has realizado al estudiante. ¿Qué pregunta le realizamos, maestra? Por favor, a ver. ¿La primera o la segunda? La primera, ¿no? ¿Por qué el pueblo de la obra Fuente Ovejuna hizo frente al comendador? Listo. Ya, ok. Ya, bajamos. Ya, ahora, listo. Se pide a los estudiantes que se agrupen 4 integrantes. Muy bien. A esa pregunta hay que trabajarla en grupos. Totalmente de acuerdo. Realizan hipótesis e inferencias sobre la lectura a leer. Entonces le vas a dar un texto. ¿Ok? Si lo estás trabajando como una unidad, claro, ya le puedes hacer leerle toda la obra. Pero si es parte de una sesión, solamente un fragmento. Bastaría con un fragmento, ¿no es cierto? Muy bien. Exposición dialogada, breve presentación sobre el contexto histórico de Fuente Ovejuna. A ver, cuando el estudiante lee la obra, va a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? El por qué, ¿no es cierto? Pero ahora, dices breve presentación, tú quieres saber que ellos sepan sobre el contexto histórico, ¿ok? Explicar el por qué Fuente Ovejuna se rebela contra el comendador, ¿es cierto? Entonces, para que el estudiante sepa, ¿qué tendría que hacer? ¿Con saber la obra, con leer la obra le basta? ¿Con leer la obra? No le basta. ¿Qué tiene que hacer? Saber sobre el contexto. Ya, y para saber qué tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer para saber el contexto histórico? Investigar. Listo. Así es. Ahí ponme. Tiene que investigar. Ahí ponlo. Tienes que llevarla al estudiante a la biblioteca, porque hay libros de historia de esa época. Yo, docente, antes voy a la biblioteca e investigo dónde hay esa información,
para cuando yo le lleve al estudiante a la biblioteca, yo mismo le voy a orientar, le voy a guiar. Entonces, investigan en la biblioteca de la institución educativa respecto al contexto histórico de Fuente Ovejuna. Ya está. Listo, ya, los temas que tiene que abordar, inclusive ahí está España en el siglo XV, ya, 15, ojo, a 15 es, yo decía 16 o 17 creo, dije. Transición del feudalismo. Yo vi la obra en el 17. Ya, Pero ok. 15 es un hecho real, ¿no? Ah, es un hecho real, así es, así es. El mismo pueblito existe, o existía, no sé si seguirá existiendo. Después ya en el 17, Lope de Vega Luz. Ya, listo. Tiene que saber abusos de poder, el personal, hasta ahí de acuerdo. ¿Y quién se encarga? El docente se encarga de que su investigación esté ordenado en base a estos temas. Entonces tú le presentarás una fichita o un protocolo en donde diga averigua sobre, y ya está, sobre España en el siglo XV, transición del feudalismo, abusos de poder, el personaje. Eso es lo que el estudiante tiene que buscar. Tiene que buscar. Si necesitas realizar otras preguntas que le orienten al estudiante, excelente, mucho mejor. Pero sí tienes que presentarle una ficha o un protocolo en donde indique que tiene que averiguar sobre estos 3 puntos que estás buscando, ¿ok? Eso también ponlo ahí en el encabezamiento. Presentar al estudiante una ficha de indagación. Presentar una ficha de indagación. Listo. Ahora, vamos, lectura guiada. Esta lectura guiada, ok, lo puedes hacer. Yo te recomendaría que lo hagas al inicio, antes de la investigación. ¿Por qué? Repito, nuevamente, hay que organizarnos, hay que ordenarnos bien. Con la lectura le vas a despertar la curiosidad y quizá le vas a preguntar, chicos, ¿ustedes creen que esto haya sucedido en la realidad? El estudiante no va a saber, ¿no es cierto? Entonces, vamos a averiguar, a ver, ¿qué encontramos? Y te lo llevas ahí a la biblioteca. Entonces, yo te sugiero que esta donde dice después de la lectura, más bien esté al inicio, para que así motives a que los estudiantes investiguen. Ya, maestro. ¿Ya? Entonces, toda esta parte. Esa parte, lectura guiada, eso al inicio. Ajá. Todo esto. Todo eso. Joel, Dime, Héctor. también sería bueno que casi la mayoría de los estudiantes, especialmente en su contexto de la maestra Agustina, creo que tienen su celular. Así es. Ya. Pueden hacer uso de eso. Muy bien. Buscar en Wikipedia cuál es el contexto. Totalmente de acuerdo. Así es, maestra. Utilizar la tecnología, por supuesto. Darte un espacio. Las inteligentes, maestro. A la inteligencia artificial, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero nunca, cuando utilicen, por ejemplo, el internet, nunca le digas al estudiante, investiga sobre esto, sobre esto, sobre esto. O le vas a dar el título así. No. Por sí solos, que ellos redacten cómo pueden buscar, que busquen las páginas, pero tú en tu monitoreo y tu retroalimentación vas viendo si ellos utilizan fuente confiable, saben buscar en páginas, si saben, elaborar los prompts para que puedan buscar información, ¿ok? Es el estudiante quien hace solo todo eso. Seguimos, después de la lectura, ficha de lectura. Durante la lectura ya su investigación, su lectura. Exacto. Investigación de lo común.
Ficha de lectura con preguntas de comprensión. Ya, muy bien. Ahí ya el estudiante ha investigado, sea en la web, sea en la biblioteca, etcétera. Lo que está bien la presentación de la ficha de lectura, pero la ficha de lectura va a estar relacionado a lo que tú estás buscando. Recuerda, tu propósito es que ellos comprendan el contexto social de España mientras escribió o sucedió esto de Fuente Ovejuna. Entonces tus preguntas tienen que orientarse a eso, pero producto de su investigación. Entonces, ya, muy bien, ha investigado en la biblioteca, ha investigado en las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta sería cómo era el contexto histórico, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿cómo era exactamente? ¿O qué características presentó el contexto histórico de España en el siglo XV? Porque la obra está en el siglo XV. ¿Qué características presentaba? Entonces, otro, por ejemplo, le puede ser cómo se reflejaba estas características en la obra. ¿Cómo se refleja estas características en la obra? Puedes hacer una ficha de lectura o quizá puedes hacer un mapa. Ya el docente es creativo, lo que más les... Pero repito, no haces por hacer las preguntas. Como vuelvo a repetirles esto, se alinea a tu propósito, ¿ok? ¿Cómo se refleja estas características en la obra Fuente Ovejuna? Listo. Si consideras, pones más preguntas, pero repito, se alinea a tu propósito, porque tu propósito es que el estudiante comprenda el contexto social de ese tiempo. ¿Ok? Listo. Análisis en grupos. Bajamos. Pregunta guía. ¿Qué situaciones actuales recuerdan a lo que vivía el pueblo de Fuente Ovejuna? Mira, ya esto ya es otra cosa. ¿Ya? Y que está bien, pero yo te recomendaría ya en otra sesión, porque acá ya lo que estás buscando es que haga un paralelismo, que intenten comprender la situación actual a partir de la Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces me parece que requiere más, ya otra actividad, otra sesión. Los estudiantes indagan, ya le hemos hecho sistematizar, indagar, conversar, reflexionar en grupos, hacen una lista, ya, retroalimentación. Bueno, la retroalimentación igual tienes que hacerlo en relación a tu propósito. Entonces, ¿qué relación encuentra entre la Fuente Ovejuna con un contexto actual? No, repito, está bien, ojo, está bien, pero me parece a otra sesión. Aquí lo que tienes tu propósito, que comprendan el contexto sociocultural de ese tiempo. De eso no te alejes, de ese propósito. Ese es tu propósito, y al final de la sesión el estudiante debió de comprender ese contexto social. ¿Ok? ¿Por qué crees que ocurrió esos hechos en la obra? Esa sí estaría bien, güey. ¿Por qué crees que ocurrió en los hechos? ¿Qué pasaría si en la actualidad se suscitaría? Mira, aquí ya en esta otra parte tu intención es que ellos relacionen, hagan paralelismo con el contexto actual. Lo podrías hacer, pero como parte de otra sesión, porque si no lo vas a complicar al estudiante. Se refuerza la idea de que la literatura permite, ya, eso son reflexiones, se menciona que en las próximas sesiones, ya, está bien, seguimos, bajamos. Bueno, ya, en el cierre no podría ser el debate es parte del desarrollo, no del cierre, sino parte del desarrollo. Un debate puede ser parte del cierre de la unidad didáctica, pero no de una sesión, ¿ya? Y eso lo puedes hacer, pero fíjate, si tu propósito es que los estudiantes comprendan el contexto social, como resultado de todo sería un debate.
¿Crees que sería un debate como resultado? Creo que no. No da, porque no le estás pidiendo postura, le estás pidiendo que comprenda nada más, Conozcan que conozca nada más. Así es. Entonces, más sería una exposición, discusión. claro, o un texto, o redacción de un texto expositivo, o una exposición propiamente dicho, un panel en donde va a presentar todos sus hallazgos, panel literario, sería, ya, dependiendo de lo que quieres. Si es oral, si es escrito, ya. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. El producto no se plantea por plantear. Tiene que ser pertinente al reto que yo le he planteado. Como ven acá, la maestra no le está pidiendo opinión, le está pidiendo que comprenda, Inclusive la pregunta que pusimos fue, creo, que por qué Fuente Ovejuna se rebela contra el comendador. Entonces es simple exposición, no hay posturas ahí. ¿Ya? Los estudiantes evalúan sus aprendizajes con una lista de cotejo, ya, muy bien. Y bueno, ya la tarea, leer un fragmento, claro, hay que fortalecerle. Ya. Cuando investigan, en esta última nomás, ¿qué significa solidaridad? Ya, muy bien, dependiendo de la complejidad, no sé, ¿para qué grado es esto, maestra? Tercero, maestro. Me parece que no, es algo sencillo, que es solidaridad, que investigue. Más es una pregunta reflexiva, ¿ya? Acá sí le harías investigar, quizá, le harías investigar respecto al otro que quieres buscar, que relacionen el contexto de Fuente Ovejuna con el contexto actual. Eso podrían investigar, por supuesto que sí. Ya, y listo. Fíjense, maestros, lo que yo quiero acá es hacerles quizá percatarse de que sí, podemos hacer potente una sesión, pero no le atiborremos con mucha información al estudiante. Como han visto, nos ha pasado la maestra desde valores, la justicia y contexto. El estudiante se siente atiborrado, mucha información. Hay que ir paso por paso. Y para eso, ¿qué hago? Me oriento en razón al propósito. Esto es lo que yo quiero conseguir en esta sesión. Ya la próxima conseguiré otra. ¿Ya? Entonces, eso. Y nada, espero les haya sido útil, maestros. Ordenarnos nada más, como vuelvo a repetir. Tu propósito, tu reto y tus actividades deben estar ordenaditos. ¿Ok? Maestro, sí, sí me va a servir porque dice que se aprende del error. Así es, maestra. Así es. Sí, sí. Y ahora todos vamos a aprender del error. Se les ha hecho llegar a todos de manera individual la retroalimentación. Más esta información que ahora hemos trabajado, hay que mejorar nuestras actividades de aprendizaje. La que nos han presentado, ojo, hay que mejorarlo con todas estas orientaciones. Y finalmente, maestros, hay que implementarlo. Quiere decir que en mi aula lo tengo que ejecutar. Y ustedes van a mandar evidencias de esa ejecución. Y ya les decía, envíen videos, no solamente imágenes. Por ejemplo, acá la maestra cuando va a la biblioteca, queremos ver a los estudiantes que están buscando información, están indagando, y eso lo vamos a poder ver en un video. Entonces, el compromiso. Mejoran la actividad de aprendizaje que nos han presentado y luego en la semana siguiente, a la siguiente semana máximo, estarían ejecutándola. Las evidencias nos las remiten por la misma plataforma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Algo que quieran comentar? Ya puedo dejar de compartir nomás. Ya puede, maestra, ya puede. Maestro, Dígame. disculpe. Maestro, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Buenas noches, maestro.
experiencias en un aula, 20, 15 años, maestro, siempre carece de habilidades. Tenemos nuestro FODA. Entonces, cada docente. Con esto quiero partir lo siguiente, agradecerle por la capacitación, por esa orientación que tiene hacia nosotros. Y mire, bueno, estamos ocupados en la institución de esto de los deportes, un poquito se nos está yendo el tiempo, pero sería bueno, maestro, en cada sesión hablamos de identidad cultural, ya sea regional, local, nacional y mundial, también podría decirse así. En una sesión, maestro, también se puede utilizar la herramienta de las TICs para de alguna manera, ya que los estudiantes están muy apegados al celular, de repente utilizando de una manera de repente no buena, se podía insertar esto de Arguedas. A ver, ¿cómo usted utilizaría o qué red o qué instrumento del celular utilizaría para poder hacer o multiplicar ese deseo de que todos, ya sea estudiantes o toda la población peruana, conozca la riqueza, el contexto que ha vivido Arguedas? En un TikTok, por ejemplo, ¿no? Que los chicos hicieran un TikTok, de repente haciendo a los aspectos valiosos de Arguedas, o de repente haciendo una danza de tijeras, ¿no? O sea, hacerlo, ¿no? Hay muchas herramientas, maestro. Por ejemplo, yo veo, ¿no?, que están apegados ahí, a veces nos renegan mucho celular, pero a veces no lo utilizan, no lo damos buen uso. En mi caso, ignoro muchas cosas, las herramientas. Eso nomás sería mi participación, maestro. Bueno, es una pequeña idea que puedo dar para hacer una sesión también. Eso sería. Gracias, maestra. Ok, maestra, vamos a responder al final. Maestra Celia. Maestro Joel, usted iba a devolver o ha devuelto los trabajos a los correos, usted dijo, pero no hay en mi correo, maestro Joel, mi trabajo. Debería eso saber. Está en la plataforma. En la misma plataforma está, maestro Joel. Ya. Entonces ahí lo corregiré, ya, maestro. Listo, a ver, bueno, primero a la maestra Ninoska que nos habló de los TICs, por supuesto que sí, en este caso, Héctor, tú que eres el experto en inteligencia artificial, ¿nos puedes orientar respecto a las TIC? Bien, colegas, gracias por el pase. Colegas, justamente hoy en la tarde he trabajado con unos docentes de inicial y la verdad, colegas, habían venido con sus hijos y para que los niños se sienten tranquilos le dieron un celular. He visto una niñita, tendrá pues 2 años y medio, se ha sentado, le ha dado el celular y la niña qué bien maneja el celular. Ni siquiera sabe, creo, leer ni escribir y ya maneja ese aparato. Entonces, ¿qué significa de nosotros, colegas, eso? Significa que nosotros debemos familiarizarnos más con esto de la tecnología, no le hay que tener miedo. Al final, colegas, las primeras veces que apareció la tecnología todos decían que va a ser imposible de comprar, pero ahora casi en toda casa no falta 1 o 2 computadoras. Lo único que hay que hacer es sentarse y va a haber instrumentos para el cual lo que la maestra dice. Lo primero es diseñar bien el cuento, el postcard, y luego va a haber inteligencias artificiales que lo van a narrar ese postcard. Entonces, ¿qué hay que hacer, colegas? Lo único que hay que hacer es estar sentados frente, porque la tecnología se aprende haciendo. La tecnología se aprende practicando, colegas. Entonces, eso es lo que yo podría decir, Joel. Y si hay inteligencias artificiales para todo. Gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, solamente referirle a todos de que en alguna ocasión hace poquito encontré a una
a una docente, ¿no? Que a diferencia quizá de muchos de nosotros utilizaba la tecnología para que el estudiante investigue. No hacía, fíjense, no les prohibía el uso del celular a sus estudiantes. Y en un colegio acá en la ciudad, un colegio grande, Ramón Castilla, no, les decía, saquen su celular, investiguen sobre tal, qué significa tal palabra, hagan esto, hagan lo otro. Y los estudiantes ya estaban regulados. O sea, sí es cierto que muchos se orientan por sus vicios y todo ello, pero eso se trabaja. O sea, tú lo trabajas poco a poco. No esperes que de la noche a la mañana el estudiante ya investigue bien, ya organice bien la información. Por ejemplo, ahora todos los pasos que hemos hecho en la sesión, que lo haga bien el estudiante, no lo va a hacer. Va a tener muchos errores, no va a poder hacer ciertas cosas, pero poco a poco va a ir regulándose. Bien. Si hubiera alguna duda más respecto a la pregunta de la maestra Celia, sí, todo está en la plataforma y su correo electrónico muy probablemente han redactado mal. No sé, les voy a enviar nuevamente la data, ya el repositorio que tenemos para que corrijan su información, porque si han redactado mal, pues no les va a llegar. Por ahí de una docente me decía también que su número de celular estaba mal escrito. Pero les estoy enviando por el chat del grupo el número del ingeniero Jorge, quien es el encargado de la plataforma. Para cuestiones de plataforma, por favor comuníquense con él, ¿ok? Con el ingeniero Jorge. Comuníquense con él para cuestiones de la plataforma. Les va a ayudar con bastante gusto. Bueno, eso... y si, no sé, si hubiera alguna otra participación para poder ya terminar con la actividad de hoy día. Maestro Joel. Le escucho, maestra Rebeca. Por favor, quisiera que comparta la asistencia en vista de que pues la institución educativa ha tenido juegos escolares y definitivamente no quería faltar a esta clase y llega un poco tarde. Por favor, maestro, le suplico. Ok, ya le compartí nuevamente la asistencia para aquellos que faltaran. Ya les volví a compartir, ¿ya? Bien, maestros, de nada, maestra. Bien, maestros, agradecerles a ustedes por esta predisposición. De verdad que desde la UGEL Huancavelica, Héctor y mi persona, hacemos esta actividad con mucho gusto porque somos docentes de vocación y nos gusta hacer esto. Y bueno, solamente esperar que esto tenga fruto y el apoyo de parte de ustedes. Como ven, no les exigimos nada que forme parte de sus funciones. Esa es nuestra primera meta con Héctor. Nada que esté fuera de sus funciones, sino hacer que ellos mejoren, que nuestros docentes mejoren en esas funciones pedagógicas que debemos y lo hacemos, ¿no? Pero ir fortaleciéndolos, ir mejorando. Esa es nuestra intención. Quizá el trabajo extra, lo único que deberían hacer o que van a hacer ustedes es remitir las evidencias, subir un poquito de incomodidad, será eso, pero todas las demás acciones son aquellas que ustedes hacen. Por ejemplo, esto de la planificación la hacen ustedes, solo les orientamos cómo mejorarlo. La aplicación, la implementación en el aula, ustedes la hacen, es parte de sus funciones. Y nada, eso sería todo de mi parte, Héctor. Buenas noches. Maestro, antes de que se vaya, yo tengo 2 correos. Yo le había dado para mi inscripción un correo, pero también ahorita la asistencia está haciendo con mi otro correo. Pero ninguna a mí tampoco me había llegado, pero sí en la plataforma está la corrección de la tarea. Ya maestra, directo al ingeniero para que corrija eso, ¿ya? Anoten el número del ingeniero, por favor. Ya, maestro. Ya, listo. Héctor. Es todo, Joel. Yo, por mi parte, gracias. Listo.
Listo. Bien, maestra, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.